Expo Show, Auto y Avión, y aquí Paco Valenzuela, que estuvo al volante de este Julieta. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal? Muy bien, bienvenidos, es un gusto darles la bienvenida aquí al evento y bueno, pues es un trabajo duro pero alguien lo tiene que hacer. Muy sufrido, lo dice. Sí, claro, no, la verdad es que es muy padre y digo, no le quiero quitar méritos a Julieta, es un super coche, es un auto italiano que nos permite hacer lo que queramos, ya lo vieron aquí en el video, así que vale la pena este tipo de vehículos. Oye, veíamos como que se prestaba un poquito más para hacer sus reveses en 180 grados, aventarlo hacia adelante. ¿Por qué no permite mejor este tipo de vehículos para estas maniobras acrobáticas? Bueno, son varios puntos. Uno es la suspensión que tiene el auto, el tipo de llantas que tiene. Todo es stock, no modificamos absolutamente nada, pero ya por ser un superauto puede tener ese tipo de prestaciones. Te invitamos a Expo Show Auto y Avión este 8, 9 y 10 de noviembre en Atlixco, Puebla. No se lo pierdan. Cada 2 años se lleva a cabo el evento más importante de la aviación mundial en París, donde las empresas más importantes hacen sus presentaciones oficiales de las aeronaves que hoy nos llevan al mañana de la transportación aérea. Además, en el Museo de Le Bourget, allí mismo en Francia, podemos remontarnos a sus inicios. Vamos a verlo. Gracias, Ana. Estamos transmitiendo desde París, Francia, en el Salón Internacional de la Aeronáutica y del Espacio Le Bourget 2013. Pueden ver a mis espaldas la cantidad de personas que se dan cita este día sábado para el show aéreo más grande del mundo. Como su nombre lo indica, esta exhibición aérea y feria internacional de aviación se celebra en el aeropuerto de Le Bourget, cerca de París, siempre y cuando el año sea impar. Es el show aéreo más viejo y grande del mundo y tiene más de un siglo de haber sido concebido, específicamente en el año de 1909. Este evento comercial es organizado por la industria aeroespacial francesa, con el objetivo de mostrar su potencial tanto en aeronaves civiles como militares, y tradicionalmente es uno de los más importantes del mundo, debido a que grandes contratos de ventas en la industria aeronáutica son cerrados aquí. Además, promueve el desarrollo de la aviación mundial y la industria espacial. Al Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio de París Le Bourget también se le conoce como Paris Air Show. No se despeguen, seguimos con el vuelo del fabuloso Sukhoi 35, la estrella de este Paris Air Show 2013. Vamos a verlo.
Hola amigos de Propulsión TV, soy José Navarro, director general de J. Krause de México. Yo quiero invitarlos a conocer The Green Expo 2013, que se va a realizar del 25 al 27 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. The Green Expo es el evento con la mayor red de negocios en el mercado de recursos globales para el medio ambiente, energía, agua, ciudades sustentables del país. Este año tendremos participando más de 250 empresas expositoras nacionales e internacionales que representan en conjunto más de 450 marcas. Tendremos tecnologías de vanguardia provenientes de países como Alemania, Austria, Canadá, China, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, el Reino Unido, la República Checa y por supuesto todo el contingente mexicano. Este año esperamos la asistencia de más de 10,000 visitantes profesionales en un área total de exhibición de más de 7,000 metros cuadrados. Cabe destacar que en esta ocasión tendremos pabellones internacionales o participaciones agrupadas de 3 países muy importantes. Tendremos la participación de Alemania, de Austria y de Estados Unidos. Todos ellos en un total de 470 metros cuadrados de exhibición, mostrando tecnologías de punta para el tema ambiental. Amigos de Propulsión TV, me despido, no sin antes invitándolos a que participen en The Green Expo del miércoles 25 al viernes 27 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Ya están abiertas las inscripciones, deben registrarse en www.thegreenexpo.com.mx, es www.thegreenexpo.com.mx, es muy sencillo. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y LinkedIn. Hasta pronto, los veo por allá.